Dicen que los pueblos nunca se olvidan si se mantiene viva su historia. Y este pueblo nos espera para contarnos la suya. Por Ruta Nacional 146, a poco más de 80 kilómetros hacia el norte de la ciudad de San Luis, accedemos por un camino de tierra que nos introduce al pueblo. Pero es su gente la que nos introduce en su memoria. Memorias de mi pueblo, Pozo del Tala. Soy Blanca Moyano, tengo 82 años. Yo llegué a Pozo del Tala con mis padres siendo muy chiquitita, bebé, en el año 1943. Ahí nos radicamos, hasta el año 50 estuvimos. Mi padre tenía negocio en el Tala, además de negocio, explotaban el carbón. Eran años de esplendor del Pozo del Tala. Había mucha vida, mucha gente, había mucho trabajo, venía gente de otros lados a trabajar ahí y era otra vida en el Pozo del Tala. Había escuela, comisaría, muchos negocios, estafeta postal, registro civil. Bueno, yo fui a la escuela cuando era muy chica, tendría 4 años, me llevaban como oyente, porque en esos años no había jardín, nada de esas cosas. Era directamente primer grado y nada más. Y yo iba como oyente porque vivíamos enfrente de la escuela, iban mis hermanos más grandes y yo quería también integrarme a ellos. Así que me llevaban de ratos ahí. Había un director, maestro director, que era don Orlando Busto, y la señora era la maestra, doña Salvia Sosa. Ellos vivían ahí en la escuela, así que daban la comida, todo ahí, estabas prácticamente todo el día en la escuela. Y había, creo que hasta 5º grado nada más. Que la iglesia se empezó a construir en el año 45, creo. Que yo me acuerdo que mi padre, con otros vecinos más, formaron una comisión antes del 45, creo que fue. Hicieron una comisión para sacar fondos y de ahí compraron el material. Un poco que recibirían de acá del obispado, no sé. Bueno, ahí hicieron los cimientos, que mi papá también trabajó en eso. Hicieron los cimientos para la iglesia. Y levantaron la iglesia de la Virgen de la Librada. Así se llamó. Bueno, ahí había bautismos, casamientos, de todo.
¿Cómo era su nombre? Hipólita Vallejo de Pereira. Yo nací acá, después cuando quedé sola, hace 40 años va a ser que quedé sola. Antes me fui a San Francisco a estudiar los niños. Bueno, y allá de que trabajaba, de funebrera de González Hermano, 16 años. ¿Y esta casa donde vive usted ahora era? Yo la compré a Rodolfo Pedernera. Ellos compraron la policía y ellos me vendieron a mí. ¿Acá era la policía antes? Sí, años fue la policía. Y después allá donde es ahora. Sí. Ajá. Y yo de comisario me acordaré de Abaca, Hermundo Jofré, no, de otro. No recuerdo. El tanque recolector de agua, ese que había grande ahí, se ve que había un molino que trabajaba ahí, un molino, y eso de ahí se surtía de agua y repartía. Sí, me parece que había un molino ahí. A veces no teníamos agua, cuando por alguna emergencia, alguna cosa que no se llenaba el tanque, venía un camión de Vía General Roca, creo que era, que venía y lo llenaba el tanque. Que en esos años, bueno, estaba la sala de primeros auxilios, que era prácticamente como un pequeño hospital, porque ahí se hacía de todo. El enfermero era mi tío, Rubio Moyano, Rubio le decían, se llama Víctor Manuel Moyano, más conocido el Rubio, todo le decían el Rubio. La salita estaba ubicada al lado del tanque surgente, ese que había del agua. De hacer los primeros auxilios, por ejemplo, hubo una vez una persona que lo apuñalaron y le vaciaron todos los intestinos, todo al hombre, y lo tiraron en un corral de cabras. Lo desinfectó, lo lavó bien con agua oxigenada, con todos los desinfectantes, lo coció y lo mandó a San Francisco. Pidió la ambulancia a San Francisco, vinieron y lo llevaron. Un tío de mi marido lo apuñalaron y el don Rubio lo cosió porque le habían sacado todo, le entró todo para adentro y claro, pero tarde lo trajeron. No, después
Un sobrinito mío que está vivo se moría de fiebre. Mi mamá cayó piedra y lo trajo y él lo tuvo ahí, lo salvó, los rubios, sí. Muy buena enfermera, sí. Bueno, hacían parto, nacieron cantidad de niños ahí, en el Pozo El Tala. Venían los días jueves, era el día que iba el doctor Audala de acá, una vez por semana, a la sala. Ahí se juntaba toda la gente de los parajes, traían los chicos, y el doctor Audala los atendía, y el asistente era mi tío. Bueno, ahí se colocaban las inyecciones, las vacunas, todas las vacunas las hacían ahí, ellos. Iban a la escuela a veces a vacunar, iba mi tío. Y salvó muchas vidas, porque ahí se hacía de todo. Así que la gente acudía a cualquier problema que tenían, y sabían que Rubio se los iba a solucionar. Rubio y mi tía René. Había un registro civil, que la jefa del registro civil era una señorita Veneranda Moyano, que era tía mía también. Ahí, además de enrolamiento se llamaba antes a la gente, había casamientos y se trabajaba mucho en el registro civil, porque venía mucha gente de distintos parajes, ¿viste? A enrolarse. Más que ya llegaba la época de las elecciones, en el año 47 empezaron, entonces había que llevar un padrón con todo. Había mucho trabajo en ese tiempo. También había una estafeta postal, que se trabajaba mucho, porque como había mucha gente en el Tala, había mucha correspondencia, ¿ves? Y había mucha gente de afuera. Había chilenos, bolivianos trabajando. Bueno, esa gente se comunicaba así, por medio de cartas. Venía Dazo, pasaba Dazo, y él traía toda la bolsa con las cartas al correo de acá, ¿ves? Así se manejaba la estafeta. La encargada era una señora Ercilia Quiroga, creo, en esos años, ¿ves? Había negocios, varios negocios, inclusive mi papá tenía negocio, y estaba, el más importante era el de don Julián Sá, un turco, que era de ramos generales, tenía de todo, tienda, almacén, bazar, de todo. Ahí se abastecía mucho la gente que venía en los carros, que vivían en parajes cercanos, y venían a comprar ahí, llevaban. Se vendía todo por bolsa, bolsa de harina, bolsa de azúcar y así. Y nosotros teníamos negocio también. Bueno, mi mamá hacía el pan, hacían comida para vender a la gente que iba pasando, llegaban a comer a mi casa. Siempre había comida preparada para los que iban llegando. Después el transporte que tenía, si necesitábamos algo que no hubiera en el Tala, como fruta, por ejemplo, estaba Dazo en el ómnibus, y él viajaba desde acá de la ciudad hasta Luján, Quine, toda esa zona recorría. Y como Luján era el abastecedor grande de naranjas,
le encargaban por bolsa la naranja en la gente, nosotros, la gente del Tala. Los traía él bolsas de naranja y todo lo que le pedíamos. Inclusive, muy pocos en esos años no tenían radio para transmitir, ¿viste? Para escuchar. Era contados los vecinos que tenían radio. Bueno, nosotros teníamos radio y andaba a batería, con una batería de esas que usan los autos. Y cuando ya se terminaba la carga, se la dábamos a Dazo, que la llevara a San Francisco o acá a San Luis y la traía a cargar. A los 2 o 3 días la llevaba de vuelta. ¿Ves? Y sabían reunirse, por ejemplo, los días viernes había una audición en Radio El Mundo de Buenos Aires, donde actuaba Antonio Tormo, que era famoso, estaba en el esplendor de él esos años, y se juntaba gente en mi casa e iban nada más que escucharlo a Antonio Tormo. Todos los viernes, era sagrado. Se juntaban ahí a escuchar a Antonio Tormo y de paso comían, tomaban mate, todo ahí, ¿viste? Iban parientes, vecinos, más que todos los vecinos. Porque, como te digo, eran muy pocos los que tenían una radio, ¿viste? Lo mismo auto no tenía nadie, ¿no? Solamente Dioclesio Pérez, el que tenía el auto. ¿Ves? Todos se manejaban en esos años, todo era el caballo, a caballo y sulky. ¿Ves? A caballo y sulky. Nosotros para venir a visitar a mis abuelos a los 4 corredores los veníamos a caballo. Mis padres venían a caballo. Y mi tío, el enfermero, tenía sulky, así que se venía en sulky a ver los padres. Por ejemplo, ahora, lo que ha quedado ya de lo que era en esos años el Pozo del Tala, que en la década del 40, 50 estaba en su esplendor el Pozo del Tala. Ahora la gente ya emigró, empezó a irse, y ahora lo que ha quedado son muy pocas casas, ya ha quedado un paraje nada más, digamos. Y bueno, le pido a Dios que no desaparezca el Pozo del Tala, porque ha sido un lugar tan lindo, que siga la gente ahí. Y yo tengo los mejores recuerdos y siempre los voy a tener. Y Dios quiera que en algún momento yo pueda volver, que Dios me ayude, me dé fuerza y pueda ir. Porque tengo siempre las ganas de ir y recorrer esos lugares tan lindos, ¿no? De la niñez de uno. Pozo del Tala, como tantos pueblos en San Luis que atesoran su calidez y sus historias, que siempre estarán allí esperando ser descubiertos una y otra vez, manteniéndose vivos por el recuerdo de su gente.